y nosotros leemos f de x, ¿ya? Entonces, nuestra función, ¿qué número se asocia con x? A eso se refiere. Ahora, les decía yo que pueden ustedes tener en otras funciones f de g, f de h, en fin, ¿no? Porque básicamente es con qué función se la está relacionando, o el nombre de la función, como quieran decirle. Ahora, las funciones pueden describir fenómenos cotidianos, económicos, psicológicos, científicos. Era lo que les decía, que nosotros aquí vemos como variable x y variable y, se ve la primer parte, pero después ya cuando se ven aplicaciones ya se va relacionando con diferentes situaciones, que pueden ser, como bien dice aquí, fenómenos cotidianos, económicos, psicológicos, científicos, en fin, ¿no? Estas funciones se obtienen experimentalmente mediante observación. Ahora, las funciones definidas a trozos requieren de varias fórmulas, cada una de las cuales rigen el comportamiento de la función en cierto tramo. Las funciones son reglas que relacionan los elementos de un conjunto con los elementos de un segundo conjunto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tomar en cuenta. Aquí tenemos gráficos para que lo entiendan mejor. Decíamos entonces, si tenemos un conjunto de X, tenemos un conjunto Y. Entonces, para que sea una función, cada uno de los elementos de X tiene que relacionarse con los elementos de Y. Básicamente a esta parte le llamamos producto cartesiano y estudiamos la relación de los conjuntos precisamente y determinamos si son funciones o no son funciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver enseguida. Ahorita vamos a recordar primero cuáles son las funciones y sus características y ya vamos a entrar a lo que es el producto cartesiano, que es lo primero que se ve. Bueno, sabemos que el elemento X del primer conjunto es la variable independiente. X siempre es la variable independiente, jóvenes. Y bueno, evidentemente es a la que ustedes tienen que darle valores para poder determinar los valores de Y. O sea, se le llama, y Y va a ser evidentemente siempre la variable dependiente. ¿Y por qué se le llama variable dependiente? Porque Y depende del valor que nosotros le demos a X para poder determinar su valor, ¿no? Entonces, por eso se le llama variable dependiente. Ahora, esta, por ejemplo, esto tan sencillo, jóvenes, ha sido varias veces pregunta de examen, pero ya no diciendo cuál es, o sea, ¿a qué me refiero con pregunta de examen? Que se les pide determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, pero ya en una aplicación. Entonces, ya cuando nosotros veamos más adelante lo que son las aplicaciones de las funciones, van a ver, ustedes tienen que determinar en las funciones, o sea, en estas aplicaciones, poder determinar cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente dentro de una aplicación. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué depende de qué? Por ejemplo, ¿no? Si yo les digo a ustedes, nosotros vamos a hacer un estudio porque se piensa, decimos, ¿no? A ver, vamos a dejar de compartir un minuto para verlo mejor. Porque se piensa que el peso y la altura tienen relación, ¿no? Y vamos a determinar si existe realmente esa relación y si se puede considerar entonces una función. Entonces tomamos sus pesos y sus alturas. Refiero al peso y altura de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, una de ellas es la variable dependiente y la otra es la variable independiente. ¿Cuáles son las variables? Peso y altura. ¿Cuál de ellas es la variable dependiente y cuál de ellas la variable independiente, jóvenes? La dependiente sería la Y y la independiente sería la E. No, pero que ya les he dicho las dos variables. Ahora ya no estamos hablando de X y Y, porque X va a ser siempre la variable independiente y Y es siempre la variable dependiente. Pero ahora de las dos variables que les estoy mencionando, ¿cuál es X y cuál es Y, en otras palabras? X es la altura y Y es el peso. Exactamente. ¿Y cómo lo hemos determinado? Fíjense que lo que ustedes tienen que pensar cuando ya se les dan ejercicios de aplicación es qué variable puede depender de ciertos factores para que varíe esta otra variable, ¿no? Entonces ustedes piensen que la altura, ¿qué pueden hacer para que varíe su altura?
A esta fecha, absolutamente nada. Pero el peso de qué va a depender, del estilo de vida que tengan, de la cantidad de horas de ejercicio que realicen, de la calidad de alimentación que tengan, en fin, pues, ¿no? De diversas variables. Entonces va a depender de otra situación. Pero la altura ya no pueden hacer absolutamente nada para medir más o menos de lo que miden actualmente, ¿verdad? Entonces una variable completamente independiente. Bueno, la letra Y, entonces, bueno, ya dijimos que es la variable dependiente y corresponde a los elementos del conjunto final. Bueno, hay una parte, antes de que sigamos con esto, hay una parte que nosotros vamos a ver que son precisamente, que están dentro de las aplicaciones de las funciones que vemos más adelante, en que se ven este tipo de ejercicios, entonces, y se pueden realizar proyecciones, que es una parte muy, muy bonita, muy interesante, porque se proyecta, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, qué sé yo, ¿no? Si se está, no sé, si nosotros invertimos tanto de dinero en publicidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas vacunas podemos llegar a vender en tal periodo? Qué sé yo. Entonces, vamos a ver, eso es una de las aplicaciones de funciones que se va a ver más adelante. Bueno, a f de x se le denomina imagen de x, mientras que a x se le llama antiimagen. Nosotros vamos a ver, nosotros dentro de nuestra materia lo vamos a llamar en primera instancia dominio. ¿Recuerdan lo que era el dominio y dominio de imagen de una función? Si nosotros volvemos a nuestro eje de coordenadas, jóvenes, para recordar lo que era el dominio. Recuerden que el dominio es todo lo que se refleja en el eje X, y dominio de imagen todo lo que se refleja en el eje Y. Pero para poder determinar el dominio y el dominio de imagen se tiene que tener funciones. Nosotros aquí solamente tenemos puntos de intersección, no tenemos funciones. Entonces lo que tienen que reconocer es cuando se trata de una función y cuando se trata de una relación. Entonces vamos a ver qué no es una función. Si al valor de una variable x le corresponde más de un valor de y, entonces es una relación y no una función. Nosotros habíamos visto este gráfico, ¿no? En donde cada valor de x le correspondía un valor de y. Entonces cuando esa situación es distinta, como en esta situación, ¿no? En donde fíjense que le corresponde más, o sea, el mismo valor de x sub 2 en este caso le va a corresponder varios valores de y, entonces decimos que no es una función. Pero creo yo algo más sencillo, jóvenes, para que lo reconozcan, más que esto que dice la teoría. Creo que si nosotros nos vamos, a ver, les voy a buscar enseguida funciones, o mejor, porque creo yo que con palabras caseras van a entender mejor este punto de cómo reconocer cómo reconocer una función y cómo reconocer una no función. Bueno, antes de que vean las imágenes que les voy a mostrar enseguida, tienen ustedes que saber que para que sea una función tienen que darse dos condiciones básicas. La primera es que si yo hago, bueno, aquí por ejemplo tengo una imagen que la vamos a compartir. Si yo trazo más bien, no realizo, una línea vertical en cualquier parte del eje cartesiano, y esta rosa se lo voy a compartir. A ver. Ok, bueno, les decía, entonces, ¿no? Hay dos condiciones básicas que se tiene que cumplir para que una gráfica que ustedes vean sea una función. La primera, si yo realizo una línea imaginaria vertical en cualquier parte del producto cartesiano, ¿no? Y esta toca la función una sola vez, entonces es una función. Entonces fíjense que he dicho dos condiciones, espero que las hayan reconocido. Una, que la tiene que tocar, o sea, yo realizo el trazo imaginario y primero la tiene que tocar, o sea, tiene que existir la función, y a eso se le llama la condición de existencia.
Ya yo les voy a pasar una parte teórica para que ustedes lo lleven luego a su cuaderno. Así que ahorita, por favor, concéntrense en entender lo que estamos hablando. Les decía, está la condición de existencia, que si trazamos la línea imaginaria tiene que tocar la función, tiene que existir la función, en otras palabras, ¿no? Entonces, a eso se le llama la condición de existencia y es una de las condiciones para que sea función. Y la otra, que tiene que tocar la función, pero tiene que tocar una sola vez. Si toca más de una vez, no es función, ¿ya? Entonces, básicamente, esas dos condiciones tienen que cumplirse para que sea una función. La primera, la de que tiene que tocar la función en algún punto, es la condición de existencia, y cuando nosotros hablamos de que tiene que tocar un punto una única vez, es la condición de unicidad. Las dos condiciones tienen que cumplirse. Si una o la otra no cumple, una de las dos, o sea, si cumple una y no cumple la otra, no es función. Tienen necesariamente que cumplirse las dos condiciones para que sea función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿por qué esta primera es función? Nosotros vemos ahí que es una parábola, jóvenes, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que las parábolas, ya han estudiado geometría analítica, etcétera, saben que las parábolas se van, o sea, ¿desde dónde viene este punto? Viene desde el menos infinito, ¿verdad? Viene, o sea, en otras palabras, las parábolas se van abriendo muy lentamente, pero se van abriendo indefinidamente. O sea, en sus extremos, las aberturas vienen y van de forma indefinida. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que si yo trazo una línea imaginaria en cualquier parte del eje, entonces me voy a chocar con la función. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a chocar con la función, tiene que ser una línea vertical, recuerden la que realizamos, no vamos a chocar una única vez con la función y va a existir, o sea, nos vamos a chocar con la función en alguna instancia. Entonces cumplen con las condiciones y es una función. A ver, ¿queda entendido, jóvenes? ¿Queda entendido? Sí. De la parte inferior este gráfico, porque no sería una función. Nosotros si trazamos una línea vertical, fíjense que para empezar, aquí no existe función, ¿no? Aquí no existe función, no se estaría cumpliendo la condición de existencia, y en esta parte, si yo trazo la línea imaginaria, estaría chocándose en dos puntos la línea. Entonces, la condición de unicidad que me dice que tiene que chocar en un solo punto no se estaría dando. Entonces, no es una función. Esta tercera es una función, esta es una función cúbica que solamente está graficada, la parte positiva. Esta viene así, jóvenes, esta función ya. Entonces, para que la entiendan por qué se trata de una función cúbica, les decía, en donde sería una función porque si trazamos una línea imaginaria estaría encontrándose una única vez con la función, y en cualquier parte que se trace la función existe la función. Entonces ahí está la condición de existencia. ¿Qué pasa en esta cuarta imagen que nosotros tenemos? Bueno, para empezar, fíjense, si yo trazo por cualquier parte de estos lados una línea imaginaria vertical, no existe gráfico, entonces no estaría dándose la condición de existencia. Y de ya, jóvenes, si ustedes ven que no cumple con una condición, ni siquiera tendrían que ver la segunda. ¿Ya? Nosotros vemos aquí que no existe función, ya, no es función. Pero bueno, nosotros vemos aquí que si trazamos dentro de donde está la gráfica, si trazamos la línea imaginaria, se está encontrando con la función en dos puntos. Entonces, precisamente por esa situación es que no es función, porque está encontrándose en dos puntos con la función. Entonces, la de unicidad no se estaría cumpliendo y por tanto no es una función. Entonces, fíjense cómo es más sencillo en todo caso ver en los gráficos lo que serían las condiciones de función. Ahora, quiero que revisemos las distintas funciones que existen. ¿Dónde está? Denme un minuto, las distintas funciones que existen.
vamos a dar un pantallazo así rapidito para recordar lo que es el dominio y dominio de imagen. Ay, Dios, ¿dónde la puse? A ver. Eso no es. Ay, creo que lo cerré. A ver, no importa. Ahorita vamos a... Bueno, mientras vamos a ir abriendo, vamos a recordar entonces que el dominio de una función es todo lo que se refleja en el eje X. Toda la sombra proyectada en el eje X va a ser entonces el dominio de la función. ¿Ya? Vamos a recordar en todo caso las distintas funciones, porque ahorita es un pantallazo, jóvenes, porque en realidad vamos a ver una por una. Dice. A ver una por una más enseguida. ¿Ya? ¿Qué pasó? La imagen que mostró anterior, en la segunda imagen, ¿por qué no sería una función? No entendí esa parte. ¿Y por qué espera a que deje ¿por qué no preguntamos cuando está ahí la imagen, jóvenes? Ay, Dios, ¿no? La segunda, estas no son funciones, ¿se refiere a esta? ¿A la 3? Sí. Bueno, porque no cumple ninguna de las dos condiciones. Dijimos que tiene que encontrarse una sola vez y vemos aquí claramente que se encuentra en 2 puntos. No cumple la condición de unicidad y bueno, ya dijimos no cumple una, no es función. Pero esta no cumple ni la una ni la otra. Si yo trazo una línea imaginaria aquí, no existe función. Por tanto, no es una función. Bueno, gracias. A ver, nosotros aquí tenemos diferentes funciones, jóvenes. Ustedes tienen que aprender no aprender, porque esto ya lo han aprendido, función se ve en secundaria, recordarlo en todo caso. Tienen que recordar y reconocer lo que serían, tienen que reconocer las funciones y solo verlas sabiendo, y bueno, y solo verlas y saber de qué tipo de función se trata. O sea, si nosotros miramos esta, no sé si vamos a ampliar un poco para que puedan ver mejor. Esta, por ejemplo, nosotros sabemos que es una función lineal. Se le llama también función de identidad. Función lineal es el nombre más utilizado, más popular para este tipo de funciones. ¿Por qué yo sé que es una función lineal? Porque la función lineal es una línea recta para empezar y tiene pendiente. Entonces yo ya la veo de esta forma y yo ya sé que se trata de una función lineal y además positiva, porque las negativas tendrían la pendiente al revés, o sea, sería una función lineal negativa, tendría así, como ustedes ven el movimiento de mi mouse, ¿verdad? Entonces sería una línea con una pendiente negativa. Entonces yo la veo así, una línea recta y con pendiente positiva, y yo ya sé entonces que se trata de una función lineal. Y si nosotros hablamos del dominio de la función, sabemos que que toda función lineal, recuerden, siempre su dominio y su dominio de imagen van a ser todos los reales. ¿Y por qué? Siempre pregúntense por qué. Nosotros tenemos aquí una función lineal, entonces ya acabamos de decir que este tipo de funciones siempre va a ser el dominio y el dominio de imagen, todos los reales. Entonces recordemos que el dominio es todo lo que se refleja en el eje X. Entonces en el eje horizontal, aquí. Y fíjense que en el libro, por ejemplo, Pedro Gutiérrez, por ejemplo, hace la analogía, porque el concepto es toda la sombra que proyecta la función en el eje X. Ese es el concepto. Y Pedro Gutiérrez, por ejemplo, que es un libro muy utilizado, que ustedes lo han de haber utilizado también en secundaria, hace la analogía, nos dice, ¿no? Pongan una luminaria, es como que pongamos una luminaria aquí encima de nuestra función y veamos
¿qué sombra estaría proyectando la función al eje X? Si nosotros ponemos la luminaria como nos dice Pedro Gutiérrez, entonces evidentemente que sombra proyectada veríamos en esta parte positiva, porque para ver la sombra proyectada en esta parte negativa de nuestra función, la luminaria la tendríamos que poner aquí abajo, ¿verdad? Porque si la ponemos aquí arriba no se va a proyectar ninguna sombra en nuestro eje X, o sea, la sombra se va a ir abajo. Entonces, para esta parte positiva, la luminaria estaría aquí. Para esta parte negativa, la luminaria estaría aquí abajo. Pero ustedes si se fijan entonces, esta parte, o sea, la sombra vendría, ¿no? Todo esto. Y sabemos que una función lineal, siempre, todas las funciones, jóvenes, nosotros graficamos un trazo de la función. Pero no es que la función solamente sea ese trazo. Siempre estas colitas van hasta el infinito y vienen desde el infinito. O sea, esas colitas no necesariamente van a ir hasta el infinito, ¿no? Pero me refiero a que nosotros estamos graficando un tracito de la función. Pero esto va hasta el más infinito y viene de este lado desde el menos infinito. Entonces, la sombra que se proyecta en esta área positiva va a ser hasta el más infinito. Y si hablamos de la sombra, ahora esta parte negativa, la sombra, si el concepto dice lo que se proyecta en el eje X, entonces necesariamente tenemos que fijarnos que nuestra función que está proyectando a este eje X. Entonces va a ser toda esa sombra que se proyecta, va a ser hasta dónde o desde dónde viene, pues desde el menos infinito, ya que esta función, esta colita, viene desde el menos infinito. Así que en otras palabras, el dominio de la función que dijimos que es la sombra que se proyecta en el eje X va a ser desde el menos infinito hasta el más infinito. En otras palabras, más fácil de entender, todos los reales, ¿no? Entonces, eso sería de la cuestión al dominio de la función. Ahora, ¿qué pasa el dominio de imagen? El dominio de imagen, ya dijimos que es todo, se va a cortar, jóvenes, si se corta, entran al mismo link enseguida, y bueno, yo les voy a mandar el nuevo link enseguida. La próxima semana ya vamos a tener el ilimitado, si no es de Zoom es de GoToMeeting, pero bueno, yo ya les voy a indicar con cuál de las dos voy a trabajar. Mientras tanto, mientras no les diga que cambiemos, nos quedamos en Zoom, ¿ya? Pero bueno, si se corta, jóvenes, ingresamos nuevamente. Yo les voy a enviar enseguida el nuevo link. A ver, denme un minuto, se va a cortar mi... Está de más, estoy con poca batería. Bueno, les decía entonces, el dominio de imagen es la sombra que se proyecta en el eje Y, o sea, lo mismo que hemos hecho con el eje X, tendríamos nosotros que estarlo haciendo con el eje Y. Entonces, esta analogía que nos hace este famoso autor de las luminarias sería traer la luminaria aquí para poder proyectar esta parte positiva de la función al eje y para proyectar la parte negativa de la función en el eje Y, que es donde tenemos que proyectar, tendríamos que colocar en esta parte entonces nuestra luminaria, ¿no? Entonces, colocada de esa forma, sabemos que esto como va hasta el infinito, la sombra que se va a proyectar va a ser hasta el infinito, evidentemente. Y esta parte negativa, la sombra que se estaría proyectando, sería entonces hasta el menos infinito. En otras palabras, desde el menos infinito hasta el más infinito. Así que más fácil que lo coloquen todos los reales, que es lo mismo que de menos infinito a más infinito, ¿no? Entonces, pero es más fácil, jóvenes, aquí viendo así las funciones de forma general, es más fácil que ustedes recuerden, se anoten y se lo aprendan, que todas las funciones lineales siempre va a ser su dominio y su dominio de imagen de menos infinito a más infinito. Creo que es más fácil que se aprendan todos los reales. Dominio de una función lineal, todos los reales. Dominio de imagen de una función lineal, todos los reales.
pero tienen que entender evidentemente el por qué, y eso es lo que hemos explicado. A ver, preguntas, jóvenes, por favor. Hemos entendido esta parte de la función lineal y por qué su dominio es todos los reales y por qué su dominio de imagen es todos los reales. ¿O hay alguna duda? Bueno, si no hay preguntas, asumimos que lo han entendido. Vamos a la segunda función que nosotros tenemos aquí, que es la función cuadrática. ¿Cómo reconocen, jóvenes, que se trata de una cuadrática? ¿Tienen idea? O sea, yo les pongo esta que es muy popular, ¿verdad? Esta la reconocen en general los estudiantes, porque se ve muchísimo en secundaria. Pero ustedes, para los que la han reconocido, ¿cómo reconocen que es una función cuadrática? ¿O por qué dicen, es una parábola? Jóvenes, participemos, por favor. Si no responden, voy a empezar a preguntarles con nombre y apellido. ¿Por qué x está elevado al cuadrado? Exactamente, exactamente. ¿Está bien ahí hubo alguien que salvó al grupo, no? Uno, si ustedes tienen la función, bueno, básicamente podrían haber dos formas de que se les presente a ustedes la función. Puede ser que solamente se les dé un gráfico y que no se les dé nada de la función analítica y les digan, porque fíjense que yo he visto otro de estos esto es común también que se coloque en exámenes, que se coloque gráficos, jóvenes, y se les pida que ustedes coloquen el dominio y el dominio de imagen. Y no se les coloca nada analítico de la función. O sea, no se les dice, f de x es igual a x al cuadrado, como dice acá, sino directamente le colocan solo el gráfico y se les pide que realicen el dominio y el dominio de imagen. Entonces, puede ser que a ustedes les den solamente la gráfica, o puede ser que les den solamente la parte analítica, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, siempre que la variable independiente esté elevada al cuadrado, sabemos que se trata de una parábola. Y fíjense que ya deberíamos de recordar que si la abertura es para arriba, se trata de una parábola positiva. Y si la abertura es para abajo, se trata de una parábola negativa. No sé si queríamos preguntar. Pregunten, jóvenes, o comenten si así lo desean. Bueno, seguimos entonces. En fin, sabemos que si la abertura es para arriba es una parábola positiva, les decía, y si la abertura fuese para abajo es una parábola negativa. Entonces vemos que esta es una parábola positiva la que tenemos. Les decía yo hace ratito cuando veíamos la función lineal, que estas colitas no es que ahí terminen, ¿no? Estas, por ejemplo, estas siempre van a venir desde el menos infinito en esta parte que está en el área negativa, y esta otra va hasta el más infinito. Entonces eso se va abriendo indefinidamente en ambas colas, ¿verdad? Por eso es que se trata esta de una función, porque va a cumplir las dos condiciones de unicidad y existencia que nosotros tenemos. Bueno, en fin, ahora, ¿cómo sabemos el dominio y dominio de imagen de una función cuadrática? Lo propio. Si nosotros solo nos dan la gráfica, no nos dan nada analítico, así tendríamos que reconocer cuál es el dominio y dominio de imagen. Dominio, ya dijimos, el dominio es todo lo que se está reflejando en el eje X, ¿no? Entonces, fíjense, si esto viene desde el menos infinito, entonces la sombra que se va a proyectar va a venir desde el menos infinito. Y evidentemente pasa lo mismo con esta parte de nuestra parábola. Va hasta el más infinito, por tanto va a ir hasta el más infinito.
Quiere decir que el dominio de la función es ¿qué, jóvenes? ¿Cuál será el dominio de una función cuadrática? Todos los reales. Todos los reales, exactamente. ¿Y el dominio de imagen, jóvenes? Fíjense qué era el dominio de imagen, vamos recordando. El dominio de imagen es lo que se refleja en el eje Y. Entonces, en el eje Y, aquí abajo, si mi parábola empieza en 0, 0, fíjense, el vértice de la parábola está aquí, en el punto 0, 0, X0, Y0. Quiere decir que aquí abajo yo no existe función. Y eso va, bueno, ya sabemos hasta el infinito. Entonces, el dominio de imagen, perdón, de la función, que es lo que se proyecta en el eje Y. ¿Cuál será el dominio de imagen de esta función, jóvenes? Aquí ya no va a ser todos los reales, ¿estamos de acuerdo? Y no va a ser todos los reales, ¿por qué? Porque en el lado negativo yo no tengo nada. Entonces, ¿dónde empieza la proyección, la sombra? Fíjense, solamente en este lado positivo. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que el dominio de imagen empieza en el 0 y termina ¿dónde, jóvenes? Más infinito. Exactamente. Infinito. Exactamente. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el dominio de imagen? Cerrado, porque empieza en 0, ¿verdad? Empieza en 0. Entonces yo coloco un intervalo cerrado en 0 y hasta. Y bueno, sabemos que todos los infinitos son abiertos, ¿no? Así que dejo el intervalo abierto. Bueno, nos vamos a la siguiente función. Tenemos esta función que se trata de una función cúbica. ¿Ya? Entonces, estas funciones cúbicas, jóvenes, pueden ser de esta forma, pueden ser, bueno, las funciones cúbicas tienen muchas formas. Tienen esta, cuando es su forma más simple, cuando es positiva. La negativa viene de esta forma así. También podemos tenerlas con muchas curvaturas. Jóvenes, entonces decíamos, en la función cúbica. ¿Ya? Entonces, les decía, ¿no? Recapitulando lo que hemos hecho para que vayan anotando, jóvenes, eso. Fíjense, una función lineal va a ser siempre su dominio y dominio de imagen, todos los reales, ¿verdad? Una función cuadrática, el dominio de la función va a ser siempre todos los reales y el dominio de imagen ya es el que se van a fijar. ¿Cuál es? Porque siempre va a empezar en algún valor constante y va a terminar en todos los reales en el caso de que sea una parábola positiva. Porque cuando es una parábola negativa, la abertura va a ser para abajo, por ende, el intervalo de dominio de imagen va a ser más bien que viene desde menos infinito y termina en un valor constante. Ya, eso no se preocupen, nosotros aquí estamos dando un pantallazo, les decía, vamos a ver función por función, o sea, vamos a empezar, luego, si no nos da tiempo hoy para empezar con la primera, vamos a ver función lineal, función cúbica, función cuadrática, tenemos que ver la parte analítica, porque ahorita solamente estamos viendo así de forma gráfica, tenemos que entonces realizar el dominio y dominio de imagen de forma analítica, entonces quiere decir que tenemos que hacer los cálculos respectivos,
¿verdad? Para la determinación de lo que sería el dominio y dominio de imagen de cada una de las funciones. ¿Ya? Bueno, ahora, la función cúbica, lo que sería el dominio y dominio de imagen de la función cúbica va a ser siempre todos los reales. En el caso de que tenga esta forma, ¿ya? Cuando tiene esta forma, siempre es todos los reales. Porque la función cúbica puede tener varias formas. Ya eso lo van a ver cuando nosotros veamos específicamente la función cúbica, van a ver que tienen distintas formas, un x al cubo. ¿De qué va a depender sus formas? De los coeficientes con los que acompañan. Porque en este caso que solamente tiene un x cubo, o sea, tiene esta forma sencilla, puede tener puede estar sumando o restando un valor constante. Pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo un x cubo y luego que esté sumando o restando un x cuadrado y que esté sumando o restando un x a la 1, ¿verdad? Entonces la forma de la función va a ser distinta. Pero bueno, sabiendo eso y recordando esa situación, determinamos lo que sería el dominio y dominio de imagen de este tipo de función cúbica. ¿Cuál será el dominio, jóvenes? Ya ustedes podrán responder viendo el gráfico. ¿Cuál es el dominio y dominio de imagen de la función? ¿Todos reales? ¿Todos los reales en ambas situaciones? No. Solo en dominio. Solo en dominio. ¿Y por qué no en dominio de imagen, jóvenes? A ver, vamos a analizar, ¿ya? Para que vean. Estas colas, sabemos que va hasta el más infinito y esta otra sabemos que viene del menos infinito. Así que la sombra proyectada para X, si empezamos con el dominio, por este lado positivo va a ser todos los reales porque sabemos que esa cola va hasta el infinito. ¿Ya? Por este lado, si sabemos que esta cola viene del menos infinito, lo propio, la sombra proyectada va a venir desde el menos infinito. Por tanto, el dominio de la función va a ser de menos infinito a más infinito. En otras palabras, todos los reales. ¿Ya? Ahora, en Y, ¿qué pasa en Y? En Y, lo mismo, si esto va hasta el más infinito, jóvenes, la sombra proyectada en Y va a ir ¿hasta dónde? Hasta más infinito. Y esta colita acá, si es la sombra proyectada en Y, y esto viene desde el menos infinito, se va a proyectar también desde el menos infinito. Por tanto, el dominio de imagen de esta función cúbica va a ser desde el menos infinito hasta el más infinito. ¿Queda entendido o hay dudas, muchachos? Pregunten si no entienden. Bueno, aquí parece que uno habla con fantasmas, muchachos. A ver, tenemos esta función. Esta función es una función de raíz cuadrada. Recuerden que las funciones cuadráticas, muchachos, hay una parte real y una parte imaginaria. La parte que ustedes ven es solamente la parte real. Hay una parte imaginaria que algunos la grafican con puntitos, otros la grafican con líneas, ¿cómo se le llaman? Con puntos interlineales, líneas interlineales, y otros no las grafican. O sea, va a depender de qué, del autor, de la bibliografía que ustedes estén viendo. Pero en general lo que no se puede dejar de graficar es la parte real. Ya la parte imaginaria, esa es la que a veces se grafica, a veces no se grafica, en fin. Ya cuando nosotros veamos la parte, ¿cómo se llama? Analítica de esta función, ya lo van a entender mejor. Pero bueno, si nosotros determinamos dominio y dominio de imagen solamente de lo que está evidentemente de la parte real, ¿cuál sería, muchachos? A ver, ¿cuál sería el dominio de esta función de raíz cuadrada? Todos los reales. Todos los reales. ¿Y qué se está proyectando en X, en menos X, perdón? Su dominio se proyecta en el eje X, ¿no? Ajá, el dominio es del eje X, jóvenes. Vean, pongan la luminaria arribita. ¿Qué se estaría proyectando en el eje X, jóvenes? Desde 0 hasta infinito positivo. De 0 a más infinito. Exactamente, de 0 a más infinito. De 0 hasta más infinito. Ahora, el dominio de imagen, jóvenes, que sería lo proyectado. Desde 0 hasta más.
desde 0 hasta más infinito, exactamente. Que sería ya esto, lo proyectado acá. Pero como esto va a ir abriendo lentamente, pero indefinidamente, entonces va a proyectarse hasta más infinito. Entonces, en ambas situaciones son de 0 a más infinito. Correcto, ya estamos agarrando el hilo. Si nos vamos a estas funciones de valor absoluto, que también las avanzamos y las vemos en nuestro programa, las que no vemos con ustedes, jóvenes, son las trigonométricas. ¿Ya? Entonces, para quien quiera estudiar, yo asumo que algunos buenos estudiantes estarán pues estudiando, recordando secundaria, en fin. Las que no vemos con ustedes son las trigonométricas. En otras palabras, por si no saben cuáles son, pues todas las que llevan seno, coseno, tangente, en fin, pues, ¿no? Todas esas son las trigonométricas. Esas no se ven con ustedes. Después todas las demás las vemos con ustedes, ¿ya? Esas trigonométricas se ven todas las funciones en el área de tecnología, ahí vemos todas las funciones, pero en el área de económica, en el área de bioquímicas, no ven las trigonométricas, no está dentro de su programa porque no las utiliza. Bueno, función de valor absoluto. Estas funciones entonces de valor absoluto, ¿cuál sería su dominio y dominio de imagen, jóvenes? Sabemos que las colitas van y vienen van y vienen del menos infinito y hasta el más infinito. Pero vean las sombras proyectadas. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio? ¿Cuál sería el dominio de esta función? De 0 de nuevo a más infinito. A ver, recuerde que el dominio es lo proyectado en X, jóvenes, en X. Exacto, todo lo real. No se olviden, dominio... Y ya sería de 0 a infinito. Lo que pasa es que el dominio, eso sí que no tienen que olvidarse o confundirse. El dominio es lo proyectado en X. Dominio de imagen, lo proyectado en Y. Eso tienen que, no tienen que confundirse, jóvenes. Entonces, en X, evidentemente, si nosotros tenemos este tipo de función, fíjense, si viene desde el menos infinito, entonces, evidentemente, lo que sería en X va a ser de menos infinito a más infinito. Pero ahora en Y, si viene esta función así, de esta forma, ¿verdad? No se estaría proyectando nada por aquí abajo, en el área negativa. Por ende, sería de 0 hasta infinito. El dominio de imagen, que es lo proyectado en el eje Y. ¿Ya? Bueno, nos vamos con una función racional. Las funciones racionales, jóvenes, son las que tienen denominador. ¿Ya? Entonces, y denominador tiene que tener un denominador con variable. Tiene que tener una variable en el denominador. Porque si yo tengo un medio de X, eso no es una función racional. Y me van a decir, pero si tiene el 2, como es un medio, el 2 está de denominador. Sí, pero tiene que haber variable en el denominador. ¿Ya? Entonces, si yo digo un medio de X, esa X está en el numerador. Entonces tiene que estar X o Y o Z o cualquier variable que esté utilizando la función en el denominador para que sea considerada una función racional. Eso es importantísimo para que ustedes, porque más adelante es importantísimo que ustedes lo sepan entender, porque más adelante cuando veamos el dominio y dominio de imagen de forma analítica, jóvenes, vamos a ver las restricciones y tienen que reconocer cuándo se trata de una restricción y cuándo no. Entonces, eso es importantísimo para poder determinar eso, ya el dominio y dominio de imagen, pero ya haciendo los cálculos, que no es difícil, no vamos a descubrir la pólvora, es bastante sencillo, pero bueno, son cálculos sencillitos que tienen ¿cuál es la palabra? Tienen una metodología. Si ustedes se aprenden la metodología, primer paso hago esto, segundo paso hago aquello, tercer paso hago esto. Y si ustedes se aprenden esos puntitos que hay que hacer, no van a tener ningún problema porque los cálculos son sencillitos. Bueno, la función racional va a tener siempre esta forma. En otras palabras, son dos funciones, una que corresponde al numerador y otra en el denominador, y siempre están así cruzadas. Si no están así, puede ser que estén cruzadas en los ejes negativos. Si yo tengo una en este eje, entonces la otra va a estar acá.
Si yo tengo una en este eje, la otra necesariamente va a estar acá. Entonces siempre van a estar cruzadas las funciones. ¿Y qué es estas funciones racionales tienen dos asíntotas? ¿Recuerdan lo que eran las asíntotas? Las asíntotas son líneas imaginarias, jóvenes, a las cuales la función se acerca mucho, pero nunca las toca. Entonces, aquí yo tengo una asíntota, y eso ¿cómo lo sé? Uno, porque todas las funciones racionales tienen dos asíntotas. Una asíntota vertical, que estaría aquí, y yo sé que está ahí, ¿por qué? Porque la función está de esta forma, entonces se está queriendo apegar ahí a la asíntota imaginaria, pero no la va a tocar nunca, y mucho menos tocarla y pasarla, nunca. O sea, esto va a ir hasta apegándose, pero hasta el infinito va a subir, y lo propio por este lado. Y la asíntota horizontal está aquí. Entonces, para saber exactamente dónde está, yo ya tendría que hacer cálculos matemáticos para determinar dónde exactamente están las asíntotas. Eso lo vamos a hacer ya cuando estemos desmenuzando cada función de forma individual. Tenemos que hacer los cálculos matemáticos, lo que es la demostración analítica. ¿Ya? Entonces, hay una asíntota horizontal acá y hay una asíntota vertical acá. ¿Ya? Entonces, bueno, básicamente yo tengo que, para determinar el dominio y dominio de imagen de la función, yo tengo que tener las asíntotas, porque básicamente siempre en una función racional va a ser, por ejemplo, el dominio de la función va a ser todos los reales excepto el punto donde está la asíntota, pero como no sabemos en qué punto exactamente, aquí se asume que están en cero en X, o sea, que estaría la asíntota vertical, y 0 en Y, la asíntota horizontal, pero, o sea, con exactitud, porque podría ser 0.1 o 0.2, aquí asumimos que son 0, y de ser de esa forma tendría que ser entonces el dominio de la función, todos los reales excepto el 0. Y así se coloca el dominio, ¿no? Dominio es igual, todos los reales menos el 0. Y el dominio de la función sería todos los reales menos el 0 también. Entonces, ese valor que nosotros vamos a colocar, que no es parte del dominio y que no es parte del dominio de imagen, va a ser el valor que se determina con los cálculos para la determinación de la asíntota. ¿Ya? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta. Bueno, esta función con seno es una función trigonométrica que ya dijimos que no se ve ni seno ni coseno con ustedes. La fórmula de la función racional es 1/4, no se ve bien. 1 de X, 1 sobre X. No es la fórmula, es la función. 1 sobre X. Gracias. F de X es igual a 1 sobre X. Ok. Bueno, esas serían entonces básicamente lo que nosotros, algunas de las funciones que vamos a ver, por lo menos las más importantes, porque son muchas las que vemos, son más en todo caso. Aquí, por ejemplo, no tenemos una función de raíz cúbica, no tenemos funciones logarítmicas. Dentro de las funciones logarítmicas están las de logaritmo natural, las de logaritmo neperiano, en fin. Son varias que no están, pero que bueno, ya la vamos a ver. La idea es que ustedes ya estén, o sea, ya recordaron, creo, la determinación de lo que es el dominio y el dominio de imagen de la función. ¿Ya? Entonces, ¿qué les voy a dar? Les voy a dar puntos que quiero que ustedes grafiquen en un eje de coordenadas. ¿Ya? En otras palabras, vamos a abrir aquí una hoja nueva. Vamos a disminuir el tamaño. Graficar los siguientes puntos de intersección en un eje de coordenadas. Entonces, ¿qué van a hacer? Un eje de coordenadas, a cada puntito de intersección que yo voy a colocar acá, le van a dar un color diferente. ¿Ya? Entonces, un puntito de intersección, qué sé yo, ¿qué les quiero decir? ¿No? Si yo tengo, no sé,
5,2. ¿No? Y aquí voy a ir colocando diversos valores. Vamos a poner 10 puntitos de intersección para que lo grafiquen ustedes. ¿Cuántos tenemos? 2, 4, 6, 8. Ya. Esos puntos, jóvenes, sáquenle una captura, por favor. Esos puntitos los van a graficar en un solo eje de coordenadas, o sea, un solo eje de coordenadas. Y qué sé yo, ustedes escriben con verde el color, ¿no? Con verde el color 5, con verde el punto de intersección, quiero decir, 5,2. Y con verde colocan el puntito como estaba cuando veíamos dónde está mi gráfico. Así, ¿no? Dicen, ahí se sobreentiende que el primero... Un punto de un color, 5. Un ratito, por favor. A ver, un ratito, por favor, déjeme terminar, Diana. Entonces, un puntito de un color, otro puntito de otro color, otro puntito de otro color. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que colocan el verde, qué sé yo, cualquier color, el que ustedes quieran. Si quieren verde, y ese puntito lo grafican con verde. El segundo punto, si ustedes quieren rojo, y ese puntito lo grafican con rojo, y así sucesivamente. Entonces le van a dar un color a cada puntito y en un solo eje de coordenadas grafican los puntos. Esto solo para que recuerden lo que era graficar en los ejes, porque graficar van a graficar, pero hasta el cansancio, jóvenes, ¿no? Toda esta primer parte de funciones, que es precisamente la unidad más larga, es funciones, ¿no? Entonces son 4 unidades las que vemos, y la más larga es funciones, y toda la unidad se grafica. Entonces tienen que recordar a graficar. Ya, ahora sí, ¿qué pasó, Diana? Perdón, Lice. No, le iba a preguntar de que se sobreentiende que el primero es X y el segundo es Y, ¿no? En los puntos que nos ha dado. Siempre, siempre, siempre. Y no es lo que yo les digo, no es lo que yo les digo, jóvenes. Eso va a pasar siempre, ¿ya? Siempre cuando ustedes tengan un punto de intersección, el primer punto es el eje horizontal, X. Y el segundo punto, el eje vertical, Y. Siempre, ¿ya? Eso no lo digo yo, eso es cuestión de bibliografía, que se hace así siempre. Bueno, ¿hay alguna otra duda, jóvenes? ¿Se ven bien los puntos? Ahí, no sé si está mejor. Esto lo van a hacer entonces en una hojita, la guardan en PDF, y me he olvidado de mandarles el código de Classroom, ¿ya? Por la noche ahorita tengo que entrar a la siguiente clase. No, tengo tiempito. Ya ahorita, jóvenes, les voy a crear su clase de Classroom y les voy a crear la carpetita. Esto para el día sábado es un grafiquito, así que háganlo y lo suben a Classroom. Yo les voy a crear entonces la carpeta de Classroom, les voy a mandar el código y ya ustedes entran y vean ahí. Siempre las tareas siempre van a ser para el horario de ingreso de la clase en la que nos veamos. Por decir, esto es para el sábado, entonces quiere decir que el sábado a las 6:59 de la mañana va a ser la hora límite para entregar esto en Classroom. Les doy tarea el sábado para el día miércoles, quiere decir que para el día miércoles las 8:29 va a ser la hora límite para entregar.
¿ya? Entonces, eso tómenlo en cuenta y siempre revisen su Classroom. Siempre, todo el tiempo estén revisando su Classroom. Y tomen en cuenta que el correo con el que entren a Classroom, jóvenes, tiene que ser pues un correo que esté su nombre y su apellido. Ha pasado que después al final del semestre me salen con que no está ahí mi nota de práctico. Y yo, ¿cómo no está? Y me fijo, pero mire, no ha presentado en Classroom. Ah, es que yo estoy en mi correo con Juan de los Palotes. ¿No? Entonces, no, pues jóvenes, pasa algo así. Yo no voy a revisar en todo el semestre, le doy quién sabe cuántas tareas y entrar a revisar una por una otra vez porque el señor me pasó y se metió a la clase con un correo que no era el de él, yo ya no reviso de nuevo, jóvenes. Así que si se tienen que crear otro correo que tenga, y saben que tiene que ser de Gmail su correo, ¿verdad? Para que podamos utilizar Claro. Si se tiene que crear otro correo en donde esté su nombre, cuando uno está creando un correo, muchachos, les piden a uno el nombre y el apellido, ¿verdad? Hay algunas personas que por alguna razón no quieren colocar su nombre y su apellido y ponen otro nombre que no es el propio. Entonces ahí es que me aparece otro nombre. Así que tengan cuidado con eso, por favor. Ya, si no tienen un correo o sea, si su correo ustedes, cuando, no digo su correo, o sea, no me refiero, por ejemplo, mi correo es RAQHISA, o sea, no tiene que decir Raquel Hinojosa Saavedra. Digo en los datos, cuando uno llena, cuando le piden al hacer su correo el nombre y el apellido de uno, si uno colocó su nombre y su apellido, ahí eso es lo que me va a aparecer a mí en claro. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Disculpe, Elise. Buen día. Sí. ¡Hola! Disculpe. No le entendí muy bien. Solo un gráfico más tiene que ser. Solo un gráfico. Va a ser un eje de coordenadas y ahí van a estar los 10 puntitos, cada puntito con un color diferente. Ah, ya, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, Lice. El código no los pasa, ¿no? Sí, código de Classroom enseguida, ya unos 10 minutitos máximo y se los paso. Ya, está bien. Bueno, ya, no se vayan un ratito, vamos a... Lice, ¿eso lo podemos hacer en computadora o en hoja? ¿En cualquiera? No, a mano, imagínense en computadora. Bueno, Gracias. no deben saber ni graficar así en computadora, ¿o sí? Para hacer en computadora tendrían que utilizar un software. ¿Perdón? En hoja bond tiene que ser o hoja cuadriculada. Usted lo que quiera utilizar. Les recomiendo, jóvenes, que utilicen hoja de cuadernillo, hoja de trapper, en donde precisamente el hecho de que esté cuadriculada hace que sea más fácil el que puedan graficar. ¿Ya? Un ratito no se van a salir escribiendo la asistencia, ¿ya? Ya les dije que si no están con sus apellidos y nombres, yo no les voy a poner asistencia. Hay alguien ahí que está con OH. Entonces yo no sé, seré bruja, pero adivina no soy, joven. Así que directamente ya tienen asistencia. Y sabemos que tienen que tener 70% de asistencia como mínimo. Así que por favor, tengan cuidado con eso. Apellidos primero y nombre después, siempre para nuestras reuniones. Bueno, nos vemos el día sábado, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Gracias, licenciada.